Bueno, gracias Eduardo por venir y hablar de arte. No, por favor. Que ocupa toda tu vida, porque uno ve la obra tuya y ya tendrán los espectadores posibilidad de ver algunas cosas. Solamente dedicándose a esto en intensidad se puede lograr esa magnitud de obra, ¿no? Son muchos años también, Son ¿no? muchos años. Son ¿Desde muchos qué edad años. empezaste? Yo soy egresado de la Facultad de Artes en el año 80. O sea que entré en la universidad en el año 75, que fue el año en que lo conocí a Linares también. O sea que desde esa época, la primera exposición que hice fue en el 75. O sea que antes de la dictadura, toda la dictadura y después de la dictadura produje obra. Lo que quiere decir que también hubo que amoldarse a los contextos donde uno producía y demás. A los distintos momentos claro, históricos. como todas las cosas, los contextos son fundamentales, ¿no? ¿Dudaste si no hubiera sido artista que hubiera sido otra? Arquitecto, probablemente. En principio empecé a estudiar las dos carreras. ¿Hasta qué Y año hiciste no, arquitecto? en el segundo año me di cuenta que me interesaba más el arte que la arquitectura. En realidad, lo que me interesaba de la arquitectura es lo mismo que me interesa del arte, ¿Qué ¿no? te interesa de una y otra? Me interesa que uno tiene un espacio que hace significar de alguna forma. Wright decía que había que construir espacios para el espíritu. Y una obra de arte es eso, es algo espiritual. Tiene un montón de definiciones más técnicas y menos románticas, sobre todo porque tengo una formación psicoanalítica. Entonces, pero ¿Qué hace o cómo tiñe tu mirada el que tengas una formación psicoanalítica? Mi gran pasión por el psicoanálisis, soy un apasionado del psicoanálisis. En los años 80 empecé a estudiar psicoanálisis junto con un grupo de amigos en un grupo de estudio donde estaba Germán García, que fue poco tiempo, pero suficiente como para tener una visión sobre el estructuralismo. ¿Y qué leían? ¿Lacan, Freud? Leía Freud primero, digamos. Como que uno no puede hablar de psicoanálisis si no lee Freud, que es infinito. O sea, todavía Freud sigue siendo sigue un misterio, significando. y sigue siendo un misterio en muchas cosas, por lo tanto sigue teniendo mucha vigencia. Aquel descubrimiento o invención del inconsciente en el año 1900, hasta hoy sigue siendo irrefutable. Sigue siendo indiscutible, pero no se puede negar. No hubo nada todavía que venga claro, a suplantar. Nadie vino a decir el inconsciente no existe. No existe. O sea, desde ahí me parece que eso a mí me tiñó en mi obra. Mi obra está teñida de esta visión estructuralista. ¿Hiciste análisis personal? No hice análisis personal, pero estoy rodeado de gente que ha hecho análisis personal. Ya con eso es suficiente. Claro, yo estoy como imbuido en el tema. No, para pensar, porque a veces está esta fantasía, que la vertiente artística de la persona pudiera tener algunos límites o variar su causa si hicieran análisis, cuando desde mi punto de vista personal es todo lo contrario. Creo que además es inagotable y te da más posibilidades. Sí, lo que pasa es que una ¿no? cosa es la clínica, digamos, que es un hecho que yo no ejerzo ni me interesa, y otra cosa es, digamos, porque hablando de la clínica uno podría decir que la obra de arte podría incorporarse a la clínica y ser parte de ella, o no sé. Pero como yo no tengo nada que ver con eso. Yo lo pensaba al revés, como analizante. No, claro, está bien. Hay que pasar por el lugar de analizante para ser analista. Totalmente. No, por eso digo, no soy un analista. Claro, pensando sí, y desde la teoría, ¿hay algunos aspectos que te condicionaron en la obra de arte? A ver, decir surrealismo, por ejemplo, sí, podemos decir claramente que
la importancia, la impronta del sueño. Lo que pasa es que empecé a hacer arte antes de este contacto con el psicoanálisis. Yo tengo una gran impronta de mis maestros, digamos. Yo he tenido contacto con dos maestros que fueron, por supuesto, mis maestros, que uno es Aurelio Salas y el otro es Ezequiel Linares. Qué maestro, ya claro, aprendiendo de dibujo a ese nivel, y pintura al nivel de, entonces, de Linares. Ya. El amor por el oficio, el amor por la producción. Claro, aquí estamos viendo, bueno, está primero dibujo y después esta pintura. Es una serie de obras, es todo viejo, es como una parte donde así empiezo a trabajar, son muchos años de trabajo. De obras que empiezan en el 76, 77, hasta aquí hay obras hasta hecha hace una semana. Está todo... Claro, en toda la secuencia, cuando lleguemos al final de la secuencia vamos a poder ver las últimas, y ahí se puede ver. Sí, de cualquier forma, básicamente soy un dibujante, porque, bueno, Aurelio era un dibujante. En este caso en particular, ¿qué es? Eso es fotografía, porque también hago fotografía, montaje, fotomontaje. Pero, ¿y en cómo lo trabajaste? Esos son justaposiciones de fotos, son fotos recortadas y es como una especie de arte digital. Sí. ¿No? Porque soy muy inquieto, ando por muchos lugares. Me interesa mucho la pintura, el dibujo, el grabado, la foto, el volumen. Pareciera que el ser artista te abre de tal forma las posibilidades creativas que hasta es una necesidad experimentar con distintas variantes, ¿no? Sí, lo que pasa es que la bendita contemporaneidad me parece que ha exacerbado un poco las cuestiones técnicas, ¿no? Entonces, el profundo amor que uno siente, en el caso mío, por la producción, por el métier, o por la cocina de la producción, heredada de mis maestros, no es hoy en día un ingrediente indispensable en el arte contemporáneo. Traducido al lenguaje corriente sería que no es indispensable, no es indispensable dibujar al mejor nivel, ni pintar al mejor nivel, ni desarrollar otras técnicas que hacían al núcleo más fuerte del arte. Exactamente. Pues siempre hay un plus, por supuesto, más allá de la técnica. Exactamente. Pero el arte contemporáneo diría que esto no es... No, creo que habría que hacer precisiones sobre la terminología. Es interesante. Yo he escuchado el bloque anterior sobre el tema del arte contemporáneo. Creo que el arte es más grande que el arte contemporáneo. Porque el arte contemporáneo, si bien hay una confusión entre la palabra contemporáneo, porque Platón era contemporáneo de sus contemporáneos. Claro, o sea, eso indica una cuestión de tiempo. Pareciera que es una ambigüedad. Es una amplitud de significación. Lo que pasa es que hay artistas contemporáneos que le llaman a su producción contemporánea, que no es solamente porque son actuales, sino porque remiten a determinadas estructuras de producción que tienen que ver más bien con el arte conceptual, que no necesariamente es contemporáneo a hoy. Arte conceptual hubo siempre. El mismo ready-made, del cual se nutre buena parte del arte contemporáneo actual, hoy, en el año 2013, se cumplen 100 años del primer ready-made que hizo Duchamp. O sea, que se hizo en 1913. Quiere decir que estamos hablando de un arte contemporáneo, pero que se hizo e inició hace 100 años. O sea, por eso yo decía al principio, los contextos, como hay que tenerlos en cuenta, digamos. Cuando se habla de la posmodernidad, no es lo mismo la posmodernidad en Berlín, en Kassel, por ejemplo, que la posmodernidad en Tilcara. O sea, hay una diferencia sustancial. Por eso los artistas que producen en Alemania no producen de la misma manera que producen los artistas tilcarenses o tilcareños. O sea,
debe haber diferencias, estamos atravesados por historias distintas, por situaciones totalmente diferentes. Es cierto que los medios de comunicación nos han acercado, han borrado algunas diferencias, sobre todo nos han amontonado, pero no podemos negar que estamos atravesados por realidades distintas, digamos. Bueno, has pensado mucho el tema del arte en general, y seguramente cada producción tuya te lleva a pensar, a experimentar, a buscar. ¿Cuál dirías que es ese carácter que le das a la obra? O sea, ese rasgo que buscas que se sostenga. Sí. Uno podría decir rasgo artístico, sí. pero si sacáramos el concepto de artístico, creo que, ¿qué es lo que buscas cuando estás haciendo una obra? ¿O en te realidad pierdes en la cuestión técnica o artística? No, a veces tengo chispazos así de racionalidad cuando trabajo, no siempre, en donde mi intención es generar estos marcos imaginarios. Digamos, si uno se remite a esta cuestión lacaniana sobre los registros reales, simbólicos e imaginarios, a mí me parece muy interesante cómo están construidos los imaginarios. Entonces, la última parte de mi obra se llama Imaginarios a medida. ¿Tenemos imágenes de las últimas partes? Sí, hay unas sería bueno ver las últimas partes de... Ahí está. Eso forma parte de los registros. Hablo de los imaginarios a medida porque en realidad creo que todos construimos un imaginario. ¿Por qué a medida? Porque bueno, podemos decir que hay un imaginario a medida de cada uno y hay imaginarios sociales, sí. De los sociales nos abastecen a cada uno. Creo que cada uno tiene, como cuando va al sastre, o bueno, no sé si ahora se va al sastre, pero en realidad creo que cada uno tiene un imaginario hecho a medida de uno. Es decir, hay un imaginario para cada uno, construido inexorablemente por cada uno. Entonces me interesaba mucho eso, me interesa mucho esta cuestión. O sea que aquí es donde estarías más auténticamente vos. Es probable. Representado. Es probable. Porque sí. Más descaradamente, o más descarnadamente. O más descarnadamente. Sí, probablemente. Es la obra también menos pensada, ¿no? Porque el dibujante nosotros los dibujantes tenemos construcciones muy racionales. Como trabajamos con una línea que empieza a decir cosas, esa línea casi tiene que ver con pensamientos gráficos. Entonces, si uno logra elaborar un pensamiento gráfico, lo que uno está haciendo son pensamientos en forma de dibujos. Casi estarías como posición en posición en cuanto al modo de producir el arte, en este trabajo específico, lo pensemos, casi opuesto al conceptual. ¿En qué sentido? Porque sería, no porque no haya pensamiento, el pensamiento está de punto de partida, ya está diciendo voy a trabajar con mi imaginario, pero voy a ahondar en aquello que me habita como imágenes lo más descarnadamente posible y lo más auténticamente posible. Y voy a tratar de separar lo que es pensamiento. Sí, lo que pasa es que no solamente estoy hablando de mi imaginario, estoy hablando de todos los imaginarios. Por lo tanto, sí tiene que ver con lo conceptual. Un atrevimiento de mi parte. Es tu imaginario. Sí, porque no, aún el imaginario que supongas en los otros, seguirá siendo el mío. Sí. Seguirá siendo es muy lacaniano eso. Es muy lacaniano. Sí, es cierto, es cierto. Igualmente, uno tiene como la fantasía de que maneja verdades universales y puede puede coincidir con otros, de hecho. Puede creer que yo estoy haciendo una interpretación de los otros. Porque pensando en lo que hace a la obra de arte, pareciera que este es un rasgo importantísimo y es poder ahondar en la subjetividad y lo más sacándole la mayor cantidad de velos posibles, hasta donde se pueda.
Sí. Pareciera que esto es un rasgo que hace a Hay, la hay obra como de una, arte. hay como un develar en la obra, ¿no? Sí, hay como un sacar Sacar los velos. las sábanas del fantasma, digamos. Creo que cada obra es eso también, ¿no? Un develamiento de eso. Pero que nunca se pueden sacar todos los velos. No, porque además debajo de la sábana no hay No hay nada. nada. Entonces es complicado. Siempre es bueno Es tener complejo. muchas sábanas. O esto me hace acordar este cuento de las 1001 noches que el sultán le pide a la bailarina que se saque los velos. Claro. Sacado el último velo, le pide que se siga sacando la piel, es decir, hasta dónde se pueden sacar los velos, Claro. y a dónde se llega, ¿no? Esto de tu enunciado como algo descarnado, creo que tiene que ver con esta imagen del sultán Sí. exigiéndole a la bailarina que Sí. se saque los velos, ¿no? Es un tema emblemático esto que vos decís sobre esto, porque uno de los textos que más amaba Linares, con lo cual discutíamos, conversábamos, era... Y discutían en el mejor de los sentidos, es bueno. Hablábamos de Sherezada precisamente, y los cuentos que le contaba al sultán, y Las Mil y una Noches constituía uno de los temas de cátedra aparte, porque digamos, yo trabajé durante 20 años en la cátedra con Linares, cátedra que ahora estoy dirigiendo yo, y yo sigo diciendo no las mismas cosas, pero sigo recordando la esencia de las mismas cosas, ¿no? ¿Y qué te hizo acordar? ¿Alguna situación en particular? No, esto que vos decís de sacarse los velos y del cuento, de uno de los cuentos de Las Mil y una Noches, me hizo acordar precisamente a mi maestro Linares. Que, bueno. Y esta serie, le llamo serie, no sé cómo le llamamos. Son series, trabajo en varias series. Sí. ¿Esta serie la terminaste? No la terminé y no la mostré nunca. O sea que aquí es primicia. Es una primicia porque además es una serie de obras que van a ser expuestas en una exposición que quiero hacer ahora, probablemente el año que viene. Es una serie de obras donde uso muchas técnicas, porque también estoy haciendo grabados, estoy haciendo esto que son acuarelas, estoy haciendo dibujos en tinta, en tinta china, y también estoy haciendo algo que recién Leonel dijo en un comienzo, que lo hicimos, yo lo vengo haciendo hace muchos años, y es que cuando la pintura conquista el espacio, cuando la pintura se sale del espacio. Y no me puedo dejar de olvidar en el año 1980. Qué linda esta. No hay que decir tal vez qué linda, me llega, por ejemplo, esa me toca, aunque no termine de hacer la lectura, ¿no? Eso es se llama Bloody Mary esa obra. Y es una obra relacionada con la reina María la Sanguinaria, que es un trago, que se llama Bloody Mary. No sabía. Entonces, pero es una reina que al cambiar de religión a los herejes los mandó a quemar a todos en Inglaterra. Fue un acto. No sabía que se llamaba un trago así. Bloody Mary se llama un trago que se hace con jugo de tomate. Claro, algo rojo. Ahí están este es lo que yo te decía del volumen, cuando la pintura cobra cuerpo y se transforma en una instalación. Sí, esto, el deseo de llegar al otro, a cualquier otro que sea espectador, puede ser muy fuerte y no necesariamente logrado, porque no, claro, esto ya no como sé. que esto es el enigma, ¿no? Es un poco lo que también le decía a Leonel, es un enigma, como por más que uno crea tener todo el saber, puede el otro pasar desapercibido. ¿Cómo se llama esto? Esa obra se llama Ratzinger. Pero esa obra fue hecha justamente cuando el Papa anterior ganó las elecciones, digamos, se hizo Papa. Fue como una interpretación que yo hice
es una obra vieja. Sí, hay mucha ironía porque bueno, también hay mucha ironía, hasta con ciertos rasgos de ternura. También, sí, bueno, uno es todo esa cosa. Todas esas cosas, sí. Lo interesante es no encerrarse en un solo concepto y quedarse en una sola cosa. Por eso busco muchas maneras capaz de decir lo mismo, pero muchas formas, que a la larga uno se da cuenta que no siempre dice lo mismo, y uno va creciendo también. Claro, has enunciado... Son 30 y pico de años de producción, ya entre las primeras y las últimas hay una gran diferencia. Has enunciado exactamente el concepto de repetición, ya que estabas en psicoanálisis, en el sentido de... la compulsión. El que uno dice lo mismo, aunque no siempre es lo mismo, es decir, en ese insistir en algo que se dice con variantes, aunque la forma parezca distinta. La estructura siempre es la misma. Hay algunos elementos que se repiten. Qué bueno que el artista pueda plasmar esas... Sí, es un atrevimiento mío de cualquier forma. No pretendo hacer una ciencia de lo que yo hago. Yo más bien no quiere decir que me divierta, porque en realidad sufro mucho para producir. La producción no me es básicamente placentera. Me parece que sí gozo con eso, pero no hay placer en eso, ¿no? Hay una diferencia. En algún momento sí, pero en algún momento sí sentirás placer cuando viene alguien y te... Placer puedo sentir, claro. Que hay una devolución pero respecto a la obra. No en la producción. En la producción es dolorosa. La producción es dolorosa. Creo esto de lo decís, llegás a puntos de ser descarnada, ¿no? Cuando hablabas de esto, ese es el punto de goce en la creación. Exactamente. Que por otro lado... ¿Qué exigencias, ¿no? Para que sea artístico tiene que haber algo de eso. Y yo creo si no, que no es arte, porque uno se compromete. Yo creo que sí, por eso es que las definiciones de arte y las validaciones de la obra o como recién preguntabas en el bloque anterior, como qué hace que una obra de arte sea una obra de arte, es motivo de un debate extensísimo. De debates permanentes, además. Pues pero muy extenso y muy concienzudo. No podemos definir el arte tan fácilmente. Por eso yo decía al comienzo, el arte es mucho más grande que el arte contemporáneo, porque hay artistas actuales que hacen un arte actual y sin embargo no son contemporáneos. Y hay otra... O sea, se puede producir ahora y no tener la categoría, no adquirir esa categoría de una producción que hable del instante que se está viviendo como secuencia de toda la historia vivida. Exactamente. Incluso uno puede ser un artista conceptual. De hecho, mi obra tiene enormes cantidades de conceptos puestas. Y yo no podría decir que es una obra conceptual, ni podría decir que es una obra contemporánea desde ciertos aspectos de la definición. Lo que sí puedo decir que es una obra actual, porque la hice yo ahora. Entonces, y hay otro factor que termina de configurar la obra de arte, y es con el correr del tiempo y de las generaciones, esas obras que se sostienen en su fuerza, en su significación, en su capacidad de expresividad. Entonces, esas obras son las verdaderas obras de arte, que terminan siendo clásicas. Al menos las clásicas. O las más relevantes, que trascienden en la historia, digamos. Sí, no hay que olvidarse también el poder, cómo funciona en la validación de una obra de arte, ¿no? O sea, no es lo mismo una obra... Vamos a dar un ejemplo. No es lo mismo una obra de Andy Warhol en la Plaza Independencia que una obra de Andy Warhol en el Metropolitan Museum. No es lo mismo. No es lo mismo. Además, si lo lleváramos a casos hipotéticos, si Miguel Ángel no hubiera pintado en la Capilla Sixtina, por ahí no hubiera tenido el peso a través de la historia y hubiera sido seguramente un productor, un artista
que Seguramente. no tuvo ese apoyo Seguramente. histórico al nivel que lo tuvo. Seguro. Miguel Ángel lo mismo. Claro, la hipótesis es a él no un le hubiera equivalente importado. de Miguel Ángel. Pero probablemente Tendría hubiera, que decir un equivalente de Miguel Ángel. en la época, Es un atrevimiento. durante el Renacimiento, probablemente hubo artistas tan talentosos como Miguel Ángel que no se conocieron. Mucho mejor enunciado, amigo. Pero bueno, Me es gusta, así. es así. Es así. Bueno, Pasa lo mismo ahora. Bueno. Pasa lo mismo ahora. Pasa con los salones, como para... Claro, para redondear. Pasa con los salones. El hecho de mandar un salón que tiene un determinado reglamento implica, en principio, amoldarse a las normas del reglamento. Por supuesto. Pero además de eso, no quiere decir que gane la mejor obra o que la peor sea rechazada. No quiere decir eso. Hay criterios que pueden ser criterios que se discutibles ajustan más a tal o criterio no. o Pero a quiero tal decir, otro. Es natural que un artista que manda un salón y no gana un premio sienta cierta sensación agridulce. Y si además es rechazado, peor, ¿no? Seguro. Pero son las reglas del juego. Son las reglas del juego. ¿Cierto? Donde, como siempre, y más en arte, hay una carga alta de subjetividad. Absolutamente. Yo te agradezco muchísimo y me gustaría seguir en otra oportunidad Cuando charlando. quieras.